Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Manuel Piñola Rangel, que muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con Cold Press News. Gracias, María. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Les cuento un poco de Manuel. Manuel estudió Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la UNAM, donde se ganó la medalla Gavino Barreda, que se le da a los mejores estudiantes de la facultad. Después estudió un doctorado en Ingeniería Eléctrica en el Imperial College en Londres, en donde se desarrolló una gran tecnología enfocada en Wireless Power Transfer, que después Manuel nos va a explicar un poco más sobre el tema. Y bueno, ha registrado varias patentes y ganado muchísimos premios, incluyendo los 35 mejores innovadores menores a 35 de MIT. Y bueno, Manuel, muchísimas gracias, accedió a hablar con nosotros porque nos va a explicar un poco de su historia, cómo se llevan las tecnologías de laboratorio a la práctica y a la comercialización. Y bueno, pues es un gran ejemplo de emprendedor, entonces nos va a dar algunos consejos sobre el tema. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, María, gracias de nuevo. Pues empezando con mi historia, yo, como bien decías, estudié electrónica en la UNAM y ahí algo que pude vivir en la UNAM era tener varios proyectos buscando aplicaciones. La verdad es que eso no venía en el currículum de la universidad, pero era algo que el grupo de alto rendimiento académico fomentaba bastante. Y Okay. gracias a eso, yo al final de la carrera me uní a un startup que se llamaba Active Power Okay. para aplicar tecnologías de instrumentación, en este caso para luminarias solares, que eran lanzadas básicamente en situaciones rurales, pero todas controladas desde la Ciudad de México por Google Maps. Pero esto era hace 15 años y entonces un proyecto complicado, pero en el que aprendí las complicaciones de llevar tecnologías que no están muy pulidas a Sí. la práctica y todos los problemas de crecimiento de llevar una tecnología poco desarrollada a una aplicación. Wow. Esto, junto con el startup de Active Power, después de unos 3 años en los que yo ya no estaba viendo mucho crecimiento personal, no la compañía iba bien, decidí irme a Houston, en Okay. Estados Unidos, a la industria petrolera. Wow. Y muy similar. Ahí estaba en la parte de instrumentación. Uh-huh. Piensa en refinerías o plantas químicas, en el Okay. que yo estaba como responsable de instrumentar varias de esos procesos. Y lo que me daba cuenta era que o sea, poner sensores en una refinería o en cualquier tipo de planta, la verdad es fácil, los sensores son relativamente baratos, pero lo que era muy complicado era darles energía. Okay. O sea, creo que ahora si piensas en tu casa, tu departamento, inclusive en tiendas, tener sensores y cámaras por todos lados ya es algo un poco más común, pero hace 10 años era No difícil. era, sí, Y claro. uno de los principales problemas, a pesar de que ya existía Wi-Fi y todo esto, era energía. Entonces, Sí, llevar cables y estar cambiando baterías era complicado y sí, claro. eso, junto con la crisis del 2008, me hizo pensar en estudiar un doctorado, meterme a Okay. una cueva a estar investigando. Sí, sí, Este, sí. porque la verdad Totalmente, es sobre todo en Estados Unidos. exacto. Entonces, me aceptaron en Imperial College en Londres, Wow. nos mudamos y empecé a enfocarme en este problema. El problema era, y ahí empiezo a unir esto con tu segunda pregunta de cómo comercializar una tecnología. La Sí. clave para mí fue enfocarme en un problema real, que el Okay. problema real era cómo le das energía a dispositivos, Sí. instrumentos de bajo consumo, Sí. sin usar cables o baterías. Eso suena como un gran problema. Exacto, y bueno, sobre todo difícil, pero como en muchas cosas, casi todo ya se ha hecho. Entonces, Sí. el doctorado empieza junto con otros académicos en Imperial College en investigar qué ya se había hecho desde entrada, o sea, al principio de mi doctorado fue Nikola Tesla, luego el Raytheon y el Jet Propulsion Lab de Estados Unidos, los Sí. japoneses, sobre todo en las universidades de Tokio, habían pasado mucho tiempo investigando en tecnologías para transmitir energía de manera inalámbrica desde Okay. 1960. Wow. Y yo empecé a repetir esos experimentos, pero con tecnologías modernas, para ver, Okay. uno,
si esos experimentos eran reales, si se podían reproducir, después si se podían mejorar. Sí, sí, la tecnología de hoy los iba a alterar de cierta manera. Exacto, porque con nuevas tecnologías nunca sabes si esos resultados que se hicieron en el pasado se pueden reproducir. Obviamente la apuesta era que no solo se iban a poder reproducir, pero que se iban a poder mejorar. Sí, claro. Entonces, cuando empecé a ver que sí los podía reproducir y que vi ganancias importantes de manera totalmente ingenieril, o sea, estaba recibiendo más energía de señales desde celular o de Wi-Fi o inclusive transmitiéndolas de manera directa. Okay. Lo que empecé a hacer fue un fellowship, un programa de emprendimiento, de innovación y de diseño con el Royal College of Art. ¿Que también es parte de donde estaba la universidad? Tal cual, exacto. O sea, era un programa de Imperial College con el Royal College of Art, que es, por ejemplo, de donde salió John Ivey, el de Apple. Okay. Y justo mezclaban a estudiantes de MBA, a diseñadores y artistas, okay, y a inventores que venían de las escuelas de ingeniería para armar un prototipo. Y okay, al final de cuentas lo que salía era un estilo Shark Tank. Okay. Competencia de business plan. Ahí fue cuando empecé a llevar ya esas primeras patentes que empezábamos a meter al sistema, que sí, todavía no eran granted, perdón por, sí, claro, por lo pocho, pero una vez que ya mandábamos las patentes al sistema, lo unimos con un plan de negocios. Okay. Y cuando acabé el doctorado, Lord Drayson, que ya era un emprendedor en serie, dijo, después de estar de político, quiero hacer otra compañía de tecnología y fundamos Drayson Technologies. Ok. Eso ya hace 5 años, la compañía ha crecido de nuevo buscando esas aplicaciones reales que tocan la parte de instrumentación, ahora conocida como Internet of Things, sí, sí, y la parte de salud digital. Qué impresión. A ver, Manuel, dinos un poco más de esta parte de salud digital, porque sí suena como... A mí me hace muchísimo sentido los sensores, cómo cargan algo sin cables, pero ¿cómo funciona esto en el mundo de otras cosas? O sea, ¿cómo buscas tantas aplicaciones? ¿Qué procesos? ¿Quién está en el cuarto cuando piensan en eso? Bueno, y justo esto lo uno a tu segunda pregunta, que es, sí, para llevar estas tecnologías que salieron de un laboratorio tal cual a la vida real y sobre todo que puedan ser rentables, que puedan ser la parte de una compañía, lo que buscamos es muchísimo contacto con el mundo real. Eso lo hacemos de manera directa, o sea, si, por ejemplo, tuvimos una idea porque creíamos que la calidad del aire era importante para las personas. Sí. Y nos dimos cuenta que sí era importante, pero era importante para solo las personas que realmente tienen alguna condición de salud. Por ejemplo, asma o enfisema, sí, y otras condiciones. Entonces, ¿cómo probamos esa hipótesis de negocio? Es ver si realmente existe el dolor, el problema en el mercado. Y empezamos a desarrollar el producto. En el caso de salud digital, tiene una interfaz digital, por ejemplo, una aplicación y un sensor. Ese sensor puede utilizar la parte de recarga inalámbrica llamada FreeBoot, pero del lado digital, para usar esos datos, que creo que eso ya pasó en la compañía, esos datos para que realmente sean útiles, no pueden estar siendo procesados por un ser humano, porque sería muy tardado. Y ahí es en donde entra la parte de inteligencia artificial o lenguaje de máquina. Claro. Entonces, cuando están procesando todo el lenguaje de máquina, los datos que están recopilando esos sensores, le podemos ya dar, por ejemplo, a un paciente cuáles son las áreas en las que se puede mover en la ciudad para que no tenga un problema de asma, un ataque de asma o un problema de enfisema, ¿no? Manuel, entonces, interesante, sí. La parte ahí, María, es regresando a estar probando todo el tiempo el mercado, claro, y no nada más guiarse por el lado de, bueno, está buenísima la tecnología, seguro se vende sola, porque eso nunca pasa. Claro, claro, y ver si la gente está dispuesto a pagar, ver si es algo que realmente les importa, claro. Claro, claro. Y sobre todo para nosotros la clave ahí ha sido no solo si la gente quiere pagar, pero también si hay inversionistas que nos quieran respaldar, ¿no? Y ahí viene el lado que para nosotros ha sido súper útil,
en cuanto a las patentes que mencionamos hace unos minutos, que cuando empiezas una compañía basada en tecnología de laboratorio, uno de los principales ganchos que puede tener una compañía son las patentes. ¿Por qué? Porque esas patentes son para usted. Sí, son el core de la compañía, al menos al principio, pero también son protecciones, barreras de entrada. Y creo que hay mucha gente que cree que tener una patente es difícil. Es difícil en el sentido de la creación. Cuéntanos un poco más de las patentes, porque para mí es un mundo totalmente mítico, donde no sé qué tienes que inventar o qué experimento tienes que salir como con pruebas que nadie lo ha hecho. ¿Cómo funciona? ¿Lo haces, descubres algo y la registras y luego solo tú y tu compañía la pueden usar? Hay varios tipos de procesos. Uno, el que acabas de decir y este es el que hemos implementado en la compañía, y algunas otras compañías con las que trabajo les he dado el consejo de que una vez que alguien tiene una idea, la peor persona para decir si es innovador o no es el inventor. Entonces, si ya tuviste una idea y crees que en una de esas vale la pena, lo mejor que puedes hacer es hablarle a un abogado de patentes, que la verdad es raro que te cobren a esas alturas, porque ellos lo que quieren es la patente. Entonces, le hablas a un abogado de patentes con un NDA, o sea, asegúrate que no puedan hablar de eso. El NDA es el Non-Disclosure Agreement, ¿no? Exacto, que básicamente te protege a ti y a tu invención. Claro. Y en base a eso, ese abogado de patentes, si le late tu invención, que es tu primer filtro para ver si lo que pensaste vale la pena, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí vale la pena patentarlo. El abogado se va a sentar contigo, o la abogada se va a sentar contigo, y va a ir viendo cuáles son las partes que realmente se pueden proteger. Y en mi experiencia, igual y tuviste una idea súper grande de un proceso y demás, pero hay solo un pedacito que va a ser la parte que se puede patentar, y es la parte que realmente todas otras compañías que quisieran operar en tu misma área van a necesitar para poder moverse en esa zona. Entonces, tú, si ya lograste tu patente, o sea, primero la mandas al sistema y se tardan unos 3 años en que te den la patente, pero por eso es tardadísimo, pero por eso te dan el patent pending, que ya te protege. Okay. Y eso ya te protege para poder seguir con el proceso de crear algo práctico y luego su comercialización. Exacto. Y esa es la otra clave para un startup. Un startup ya puede estar levantando capital en base a tener muchos patent pendings, siempre y cuando puedas demostrar que tus patentes ya tienen una aplicación. Entonces, ahí, nada más para cerrar este punto, la otra parte de las patentes es que cuando empiezas a hacer la primera patente, el propio proceso cognitivo de seguir avanzando con esa idea te va a seguir arrojando otras ideas, y entonces vas aumentando el número de patentes para protegerlo. Y ahí, cuando una compañía quiera tener tus patentes, sin importar su tamaño, ahí tú puedes decidir si lo que quieres hacer es vender, o igual y les quieres dar una licencia de tus patentes para la cual te van a tener que pagar regalías. Wow. Manuel, qué impresión todo lo que has logrado. ¿Qué ejemplo? Porque pues la compañía que fundaste le ha ido bien, has tenido todos estos reconocimientos y premios. ¿Cuál es tu mayor consejo que le puedes dar a la gente que ahorita está entrando a la universidad, que ahorita está saliendo de la universidad, que están enfocadas en tecnologías, no sé cómo llamarles, tecnologías duras como la tuya, ingeniería eléctrica, que es casi que temas que nosotros no entendemos? ¿Qué consejos les puedes dar? ¿De qué gente se tienen que rodear? ¿Qué estudios deberían de hacer para poder lograr algo así? Bueno, el primer consejo sería que, así como comentabas con la patente, creo que lo primero es que te tienes que creer que igual y tu idea vale algo. O sea, empieza con el pensamiento de que lo que estás pensando vale y que a alguien le puede servir. Y vale la pena en ese momento empezar a hablar con gente. O sea, nunca hay 1000 ideas, y la verdad es que las ideas no valen nada a menos que las empieces a implementar. Entonces,
ya sea checando para una patente o platicándolo con familia y amigos para ver si vale la pena. Claro. Empiezas a ver que hay entusiasmo, pero más importante, si a ti te entusiasma esa idea, sí, con todo. Y ahí es en donde entra este otro elemento de cuánto tiempo pasar armando una idea, porque hay que vivir de algo, ¿no? Entonces, al principio, vale la pena empezar a probar una idea, hacer las más pruebas posibles que puedas para ver si a alguien le gustaría comprarlo, para ver si a alguien le gustaría invertir. Y más veces que menos, mi experiencia ha sido que siempre vas a encontrar a alguien o que te va a decir lo que acabas de decirme es basura o, oye, esto está buenísimo y esa misma persona te va a ir conectando a otros. Entonces, a tu pregunta de quién te rodeas, antes que nada yo iría con la propia universidad. Y la otra es, si ya estás fuera de la universidad, hay muchísimas, sobre todo en Latinoamérica y por supuesto en Estados Unidos y en Europa, hay muchos meetups y hay muchos VCs o incubadoras o aceleradoras que tienen las puertas abiertas en el sentido de que lo que quieren es un flujo de ideas. O sea, no he conocido todavía a un inversionista, ya sea ángel o avanzado, que diga, no quiero escuchar más ideas porque ya tengo suficiente en qué invertir. Siempre es lo opuesto. Entonces, es hablar y básicamente no quedarse con la idea nada más en la cabeza. Ay, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto le va a ayudar a todos nuestros lectores y a todos nuestros seguidores en Facebook y en Instagram para poder entender un poco más del mundo de las patentes, del mundo de tecnología y de los emprendedores. Muchas gracias, Manuel. Gracias, María. Y saludos por donde quiera que estés. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.